Se fue. Muy, pero muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos ya en la séptima semana. Ojo, séptima semana. Maravillosa esta semana. Semana le vamos a dedicar al mundo de la nutrición, pero le vamos a dedicar también al mundo de las TICs y le vamos a dedicar al mundo de las lesiones deportivas y le vamos a dedicar el mundo a la recreación, porque hay una estudiante que tenemos aquí que quiere aprender de recreación. Entonces estamos en el técnico laboral por competencias en recreación y deportes, ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponado Seccional Cali y Buenaventura. Hoy con un invitado de talla mundial, un joven, profe Romario Martínez desde México. Gracias, maestro, por atenderme, por estar aquí, por compartir con nosotros. Tenemos hoy, casi sé que vamos a llenar más la sala. Tenemos gente de Argentina, gente de Venezuela, gente de Ecuador, gente de Colombia, gente de Perú, gente de Honduras, gente de Guatemala, gente de República Dominicana, gente de Puerto Rico. Mejor dicho, esto se puso buenísimo, el profe Romario. Entonces quiero agradecerte en nombre propio, en nombre del PONAO, por tu asistencia aquí en este espacio, que vamos a tocar tres temas fundamentales que se fueron degradando para llegar a un gran tema que me parece que es fundamental e importante. Entonces, compartan este espacio porque esto no creo que se vaya a volver a repetir. Bueno, vamos, te voy a presentar a alguno de mis estudiantes para que los conozcas. Profe Lina Bello, arranca tú, Lina. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Lina Bello. Soy coordinadora del programa de recreación y campamentos del Instituto de Deportes de aquí en mi municipio. Vivo en el Rosal, Cundinamarca, Colombia. Muy buenas noches para todos. Bien, te quiero presentar un alumno estrella, Romario. Se llama Edilberto Andrés Edilberto Cruz. Maestro Andrés Edilberto Cruz, por favor, preséntate. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Soy Alberto Andrés Cruz. Soy atleta de paraatletismo. Hace 20 años me dedico al deporte. También hice natación y me parece interesante con el doctor Barbosa porque así como él dice, coincidimos en eso. El deporte es salud. Entonces, aquí estoy. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a recibir a un gran amigo, profe patrullero Elber Valencia. Tiene la 4 palabra. de octubre. Gracias, profe. Soy el estudiante del Valencia Mina de la ciudad de Cali, entrenador y fisicoculturista, y aquí con la mejor disposición para esta maravillosa clase de hoy. Excelente, excelente. Profe David Victoria, tiene la palabra, profe David. Muy buenas noches para todos. Estudiante David Victoria de la ciudad de Cali. Soy entrenador formador y de alto rendimiento en el campo de fútbol sala y soy monitor deportivo en Indervalle. Un placer estar aquí con ustedes. Qué gustazo, de verdad, qué gustazo tenerte por acá, mi profe. Profe Luis Madroñero, tiene la palabra, profe Luis. Buenas noches para todos. Mi nombre es Luis Hernando Madroñero. Soy del municipio de Albán, departamento de Nariño, Colombia. Eh, Actualmente pues soy entrenador de patinaje de velocidad, pues y con todo el entusiasmo para seguir aprendiendo acá con los ponentes. Bueno, también quiero presentarle una dura que tenemos acá, la profe Ana Cristina Rentería. Maestra Ana Cristina, ¿estás por ahí? ¿Puedes prender tu Hola, sí, buenas cámara? noches, ¿cómo están? Poniendo la Eso. cámara mejor. Dale. Bien, gracias a Dios. Bueno, mi nombre es Ana Cristina Rentería Castillo, pertenezco a la disciplina de lucha olímpica, estoy con un grupito como monitora entre los 11 y 17 años, aquí en Cali Valle. Excelente. Pues no nos Perfecto. diste cuánto tiempo llevas en la lucha. Bueno, ok. Como deportista, duré casi 9 años, inicié a los 13 años
Y ahorita como monitora voy a cumplir un añito, ahorita en diciembre. Ah, Ya el tiempo excelente, pasa muy rápido. bien. Eso, muy bien. Sí. Bueno, quiero presentarles al doctor Alfonso Barbosa Domínguez, coordinador científico del Grupo Sport Internacional. Doctor Alfonso, un saludo. Bueno, primero buenas noches y saludar a Romario. Buenas Creo que noches. estuve contigo en un conversatorio en México con Alejandro, con la Rey Iberoamericana y con Jofre. En algún momento nos coincidimos allí y bueno, interesante, pero me conecté, quiero aprender, quiero escucharte, quiero refrescar muchas cosas que vas a tocar, sé la calidad de profesional que sos. Y a la señorita Rentería, quiero saludarla porque yo tuve la oportunidad de evaluarla en el Centro de Medicina del Deporte que queda detrás de las piscinas panamericanas, cuando yo era coordinador del laboratorio de fisiología con Carlito López, Guaguita, y estaba también el doctor Henao. Ella de pronto no se acuerda, pero yo sí. Y saludar pues a todos. Ahí está la doctora Bozo, creo que la de Brasil, Miriam Basso, Miriam Basso o de Argentina, de Argentina. a Juan, pues, gran amigo, y todos los alumnos que se han presentado. Bienvenidos a Angelito y Hilder. Gracias por permitirme asistir a estos conversatorios académicos con mucha altura científica porque lo que tú estás haciendo a nivel internacional ha tomado una connotación tan interesante e impactante que tú ya sabes que tenemos efecto sobre otros grupos a nivel internacional y pues usted ya está posesionado como profesor aquí en una prestigiosa Universidad del Ecuador dando una cátedra que nadie había podido dar. Entonces, estos espacios de pronto uno como alumno no los valora como, con la misma intención, pero déjame decirte que es una gran labor que estás haciendo en Colombia a través del PONADO, como persona, como profesional, como gente que le gusta apoyar a la gente para ir incrementando la capacidad académica. Felicitaciones a todos. Gracias, Romario, por aceptar la invitación y presto a aprender. Muchas gracias, un Bueno, gusto. ahora recibamos a mi querido coordinador académico del Grupo Sport Internacional, mi querido doctor Ángel Gutiérrez Torrent, desde los Estados Unidos, puertorriqueño. Angelito, tiene la palabra. Muy, pero que muy buenas noches a todos, bendecidos sean, un cordial saludo inicialmente, ¿verdad? A cada uno de los que están presentes, los estudiantes, igual que a mi gran amigo y mentor, el doctor Alfonso Barbosa, igual que a ti, Hilder, Juan Hoja. Sí, no quiero más, todas las mañanas leo sus mensajes, aunque no los contesto, ¿verdad? Por mi ocupación acá, estoy bastante atareado. Dale la bienvenida aquí al ponente del día de hoy, la cual Martínez, la cual va a darnos una proyección importante en la esencia de la actividad física y el ejercicio, que es la nutrición, que es parte fundamental de lo que debe llevar a cabo en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente en el deporte o la actividad física, sino en nuestro ámbito de vida, a través de las enfermedades crónicas también hablando. Me presento, soy el licenciado Ángel Gutiérrez, licenciado en actividad física y salud pública, especialista en Exercise Medicine por el Colegio Americano de Medicina Deportiva. Así que siempre hago la salvedad, esto es una clase y estamos, como dice el doctor Barbosa, estamos aquí para aprender y si sacamos de nuestro tiempo para poder retroalimentarnos y poder refrescar a veces muchas áreas que por alguna razón, ¿verdad? Por el pasar del tiempo, la profesión o simplemente no tenemos el tiempo para poder refrescar, estos son los espacios adecuados para poder hacer los mismos y que mejor con un gran profesional como Martínez. Así que más que bienvenido al PONAO y a los Gracias. estudiantes, siempre le menciono esto, tengan oídos atentos, mente clara y corazón abierto. Un fuerte abrazo a todos y que comience la función.
Te quiero presentar otra estudiante que acaba de llegar, maestra Ana Milena Gil, una dura del patinaje en Bogotá. Dale, Ana Milena. Profe Ana Milena, si estás por ahí, Ana Milena Gil. Profe Ana Milena, creo que la cogí fuera de base. Bueno, te voy a traer otra. La magnífica Paola Ibargüen. Dale, Paolita. Maravillosa noche para todos. Me presento, soy la alumna Paola Ibargüen, culturista profesional. Soy de Cali, Colombia y encantada de estar aquí presenciando esta clase. Bueno, para comentarles que ella se está preparando para competir por Colombia, a ver si gana un cupo a Mister Olimpia, que es la panacea del fisiculturismo en el mundo. Y yo sé que ella tiene con qué llegar allá. Gracias, Paola, por estar aquí. Magnífico. Bueno, no sé si llegó la profe Ana Milena, profe Ana Milena. Hilder, qué pena, se me bloqueó un momentico para activar el micrófono. Muy buenas noches a ustedes, muy buenas noches a todos. Hoy con una recaída que tengo de mi Guillain-Barré. Es una recaída muscular que me afectó la fuerza en las piernas y en la parte respiratoria, pero como siempre, con muchas ganas de aprender. Qué gustazo, gracias maestra. Qué gusto. Es el ejemplo que nos da. Y bueno, cerramos con mi querido doctor Juan, yo le digo a él, doctor de doctores, Juan Hojas. Dale. Bueno, un gran saludo para todo el equipo de Ponao. Como bien mencionaba acá el doctor Alfonso Barbosa, el doctor Angelito Gutiérrez, para nosotros constituye una gran oportunidad el hecho de tener acá al especialista nutricionista Romario Martínez, que con sus charlas en las tres conferencias que va a tener, nutrición, principios de la nutrición y nutrición deportiva, ha de nutrirnos a todos los que estamos acá presentes precisamente de todo ese caudal de conocimientos que posee, compartirlo e incluso aprender de él, porque aun cuando nosotros hayamos transitado, y muchos de los que estamos acá presentes hayamos transitado el camino del deporte, una de las mayores debilidades que tenemos todos es el tema de la nutrición. Y fíjense, si es importante que yo tengo acá dentro del público presente, tengo acá a una atleta que se llama Wilsay Díaz de Venezuela y que la estoy en este minuto saludando porque ella es atleta de lanzamiento y se está preparando para el lanzamiento en el atletismo, del disco, del martillo y de la bala. La estamos preparando allí para que participe de los Juegos Nacionales Juveniles que se van a efectuar en noviembre. Y yo le dije a ella hoy que no podía faltar esta charla, porque una de las mayores debilidades que tenemos, tanto el cuerpo técnico como los deportistas, está basado en esto de la nutrición. Entonces, bienvenido, profesor. Un gran saludo para usted y agradecido con que nos brinde esta charla. Bueno, ahora les voy a compartir la hoja de vida resumida, porque me tocó resumirla. Yo le dije, maestro, perdóneme porque no me cabe todo lo que usted tiene. Entonces, voy a compartir de verdad una hoja de vida maravillosa. Y porfa, Angelito me dice si están viendo mi pantalla ya ampliada. Angelito. Sí se ve. Sí, está ampliado. Muy bien. Héctor Romario Martínez Chigo, de nacionalidad mexicano, tiene una licenciatura en nutrición de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México. Es presidente de la Asociación Veracruzana de Nutriólogos del Deporte, buscando profesionalizar las ciencias relacionadas al alto rendimiento en el estado de Veracruz desde el septiembre del 2015 hasta la fecha. Director de Educación para el Rendimiento en la plataforma virtual educativa y de capacitación para profesionales de la salud y rendimiento deportivo desde 2015 a la fecha. Nutriólogo en consulta privada, atención nutricional integral a deportistas y personas físicamente activas desde el 2014 hasta la fecha. Tiene un diplomado en nutrición deportiva de SportMed y FIFA México 2011, especialista en nutrición para la salud metabólica, Precisión Nutrition de Canadá en el 2022, especialista en psicología del cambio,
Precision Nutrition en Canadá 2022, especialista en coaching nutricional para deportistas, igualmente la misma en Canadá 2022, y especialista en coaching de estrategias dietéticas de la misma institución en Canadá 2022. Especialista certificado en fitness, ESOS Educación en Estados Unidos en el 2018. Nutricionista deportivo certificado de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva en los Estados Unidos en el 2014. Especialista en nutrición deportiva de la Sociedad Internacional. Instructor certificado nivel 1 en entrenamiento para guerreros en Estados Unidos. Instructor de entrenamiento funcional IHPU del Instituto de Desempeño Humano Latino en México del 2014. Tiene un diplomado en nutrición deportiva de SportMed y FIFA en el 2011. Maneja también todo lo que es la periodización simplificada e integración del entrenamiento funcional del Instituto de Human Performance Latinoamérica, México del 2014. Es un joven, pero tiene una gran experiencia enorme en todas estas actividades. Vamos, maestro, de verdad, gracias, Héctor, por estar con nosotros aquí. Bueno, la sala es suya y el Ponao es su casa. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí, pues es un gusto poder estar aquí, o sea, haber estado escuchando un poco de las historias que estaban contando, el background que traen varios, algunos están trabajando todo el día y les agradezco mucho que se hagan el tiempo para escuchar eh, estas clases, estas ponencias que vamos a abordar y voy a tratar de llevarlos de una forma un poco más aplicada. Yo sé que me toca hablar de introducción a la nutrición humana, me toca hablar de principios, me toca hablar de nutrición deportiva, pero voy a tratar de llevarlos a unas nuevas perspectivas que se están abordando actualmente, que vale la pena mucho discutir entre distintos profesionales. A mí me llama mucho la atención y siempre he pensado que el monitor, el entrenador, son la primera línea de contacto de las personas que pueden dar una orientación en nutrición. Un monitor, un entrenador, un profesional del ejercicio bien formado en nutrición es una línea muy buena de protección para los deportistas porque saben detectar. Entonces, yo voy a tratar de abordarlo desde un enfoque biopsicosocial, que es como nosotros debemos ver al atleta, como un individuo en lo biológico, pero también un individuo que tiene una mente y esa mente puede influenciar el rendimiento y también tiene una comunidad. Y la fortaleza de esa comunidad también va a depender mucho del éxito que tenga este atleta y su dieta y su alimentación. Voy a definir un poquito todas estas diapositivas, se las voy a pasar. Ahí hay unos esquemas muy interesantes que se pueden utilizar como guía. Pero me voy a centrar, voy a tratar de llevar mucho a nutrición deportiva, me voy a apurar un poquito más para llegar a avanzar a los temas que yo quiero platicarles, que son la inflamación en el atleta, la nutrición para contrarrestar radicales libres, que comienza a ser algo que a mí en lo personal me llama mucho la atención y tiene un potencial muy increíble en la salud de los atletas. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que es el equilibrio interno y esto que le conocemos con la homeostasis, que se refiere al proceso por el cual los organismos mantienen un estado interno estable, constante, a pesar de los cambios del entorno. Esto es bien importante entenderlo porque nosotros tenemos que considerar que el atleta va a responder al ambiente y siempre va a buscar un equilibrio interno. Esto es inherente para el trabajo del entrenador, del monitor, del profesional de ciencias del ejercicio, pero también es parte importante para el nutriólogo. Entender que durante estos procesos de desequilibrio interno es donde radica esa mejora del rendimiento y es donde con la nutrición podemos maximizarlo. Como mero protocolo, vamos a definir y vamos a hacer la diferencia entre nutrición y alimentación. La nutrición es este proceso donde se obtiene, se asimila, se utilizan los nutrientes que son necesarios para la vida. Esto es bien importante entender que somos organismos, sí somos atletas, somos seres humanos, pero
también podemos vernos como organismos que tienen cierto comportamiento y ese comportamiento viene de tiempos ancestrales. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ese tema. Eh, la alimentación es un proceso mediante un poquito más a nuestra elección. Nosotros no podemos promover la contracción de nuestro estómago para que, de forma consciente, para que vaya avanzando más rápido, pero sí podemos elegir una fruta con mayor contenido de fibra para influenciar eso. Entonces, la alimentación son estos procesos donde seleccionamos y consumimos alimentos. Y aquí resalto la parte cultural, porque la alimentación también es cultural y muchas veces el nutriólogo, y voy a hablar porque yo lidio con ese tema, muchas veces el nutriólogo está desconectado de la parte cultural, de la parte inherente. Somos países Centroamérica, Latinoamérica, México, que realmente tenemos una tradición culinaria muy importante versus otros países y a veces no logramos enfrascar, a veces, y ese creo que es un error que a veces cometemos los nutriólogos, que es consumir demasiado literatura de otros países y a veces olvidamos tropicalizar cómo se ve la proteína en un rancho, cómo se ve la proteína en un sembradío, porque muchas veces el atleta viene de ahí. Entonces, pensar en el atleta que viene del campo, que es algo con lo que yo tengo la fortuna de trabajar un poquito y ver cómo acomodo la dieta, es uno de los retos más grandes. Y realmente aquí en México nosotros tenemos un sistema que se llama Milpa y ahorita parte de lo que yo les voy a mostrar es cómo alinear la parte de nutrición con nuestras, eh, de alguna forma, plantas endémicas, lo que se coma o los alimentos que se produzcan en sus países, que creo que es una parte muy importante. Y nutrición deportiva, nuevamente ahondando muy rápido en estas definiciones, pues es la rama que se enfoca en la planificación, en el control de la alimentación de los deportistas. A mí me gustaría mucho que tratáramos de entender que como va cambiando la periodización del entrenamiento, o tal vez no tenemos a todos nuestros entrenados periodizándolos de una forma tan precisa, pero sí entender que como vaya fluctuando el volumen, la intensidad, la demanda del entrenamiento, tiene que fluctuar también la energía. No es lo mismo cuando un atleta tiene una semana muy intensa de trabajo, donde tal vez haya que agregar un poco más de frijoles, un poco más de huevo, un poco más de queso, o tal vez un poco más de suplemento. Pero es por eso que nosotros necesitamos planificar y controlar estas variables, así como en el entrenamiento. Van a haber momentos en los cuales tenemos que ser muy precisos, por ejemplo, cuando alguien tiene que dar un peso para una competencia, pero tal vez en otros momentos podamos relajarnos un poco respecto a la dieta. Y ahí es donde nosotros vamos a permitir, pero es este entendimiento que debe de tener el entrenador para poder amalgamar la parte de nutrición. Y ahorita vamos a hablar un poquito del tema de inteligencia artificial, bueno, al final ya, y cómo esto puede ser una herramienta poderosísima para el entrenador, el monitor, eh, el profesional del ejercicio. Y quiero recordar, mencionar que esta búsqueda de la mejora del rendimiento no es para nada nueva. Hemos venido buscando mejorar nuestro rendimiento a través de consumir algunos alimentos, algunas hierbas, algunos concentrados. Y esto lo podemos sacar. Yo me tomé la libertad de buscar un poquito, bueno, de en qué momento empezamos a consumir ciertas cosas para mejorar el rendimiento. Y una de las que me llamó mucho la atención y se me hizo muy interesante es como en las primeras Olimpiadas, donde estaba con los griegos, pues se utilizaba la miel. Digo, ya había una noción de, ok, la miel me ayuda a mejorar el rendimiento por la energía, la rápida energía. Empezaron a consumían hongos por las propiedades revitalizantes. Sabemos que hay un tema muy importante acerca del consumo de hongos. Comienzan los primeros estudios acerca de los hongos y la inflamación y cómo puede mejorar la función muscular sin necesidad
tal vez ir hacia el aumento de la síntesis proteica. Partes de animales con la creencia de que si se consumían estos alimentos, se ganaba más fuerza y vigor. Esto sucedió en la antigua Grecia. Con Maestro los Romario, romanos, ¿mande? una pregunta, maestro Romario. ¿Usted está presentando algo en diapositivas? ¿Ya que no? Sí, No hay diapositivas. todavía no se ve. No, nada. Ok. Ujú. Aquí me he marcado que sí. A ver, creo que se desconectó tantito. Mm, Eso, ahí. Acá, se queda acá. Sí. Les comentaba, primero fueron los griegos, tenemos esta idea de que consumían hongos, que consumían miel, todo esto para mejorar el rendimiento. También encontramos a los romanos el tema muy interesante, el tema de los gladiadores, que era lo que se consumía. Se consumía cebada para aumentar el trigo, para aumentar la energía, uso de bebidas fermentadas, eso es algo muy interesante actualmente, es un tema muy interesante el consumo de fermentos para mejorar el rendimiento a través de la inflamación y la microbiota, que es algo que como entrenadores creo que es una de las estrategias que yo podría decirles, esto se puede llevar a cabo de forma inmediata y beneficiar a muchos atletas. Ya lo ponemos como una notita de algo que ustedes pueden empezar a promocionar o promover entre sus atletas. Extractos de plantas para mejorar el rendimiento. ¿Qué era lo que se ganaba? De alguna forma no están exentos. Algunas poblaciones, en nuestro caso, los mayas y los aztecas consumían también ciertas sustancias, algunos consumían chocolate para mejorar el rendimiento. ¿Por qué hacían todo esto? ¿Qué había del otro lado y qué hay del otro lado que nosotros necesitamos entender para que nuestro atleta esté dispuesto a veces dietas muy restrictivas, suplementos que tienen dudosa procedencia? ¿Qué es lo que hay del otro lado que nos hace arriesgar a veces o hace a los atletas arriesgar por ganar? Y la verdad es que no es muy diferente, porque así como anteriormente, cuando un griego ganaba las Olimpiadas, pues se le daba dinero, se le daban tierras, o sea, había fama del otro lado. La verdad es que valía la pena la apuesta. Un gladiador ganaba su libertad, dinero, fama. Eso era algo sumamente interesante. Y en el caso del atleta moderno, hay también es este tema de qué hay del otro lado, sin dejar a un lado el esfuerzo y todo lo que hace, pero también está este tema de el éxito, el ganar. Vamos a hablar un poquito más adelante detrás de todo esto, pero hay un nuevo jugador dentro de la alimentación de los atletas y son las redes sociales. Las redes sociales pueden llegar a influir de forma, vamos a decirlo de esta forma, buena. Por ejemplo, como ustedes están utilizando las redes sociales, el WhatsApp, para conectar, para comunicar la ciencia, para congregarse y mejorar. También hay un lado oscuro de las redes sociales y es algo que también quiero platicarles más adelante en la última parte. ¿Qué podemos aprender detrás de todo esto? No es nuevo que llevemos mucho tiempo buscando mejorar constantemente el rendimiento. Siempre, de alguna forma, el ser humano, desde que se tiene memoria en este tipo de contextos, ha buscado maximizar de alguna u otra forma. Y así con un montón de plantas que apenas estamos buscando entender. Este es un resumen, de alguna forma, de la historia de la suplementación, tratando de ejemplificar un poco cómo desde hace tiempo hemos buscado consumirlos. Y actualmente menciono los suplementos porque son parte muy popular dentro de la nutrición. Son muy pocos los que realmente funcionan, están avalados de alguna forma en evidencia, pero esto ya es algo que se lleva tiempo haciendo. Quiero empezar a hablar de nutrición. Quiero dar un giro un poquito centrado en lo que a mí me apasiona mucho. Yo soy nutriólogo, pero estoy comenzando a incursionar en lo que es la antropología, sobre todo el contexto de cómo el ser humano logró poblar todos los continentes. Y esto tiene mucho que ver con la alimentación. Y con esto estoy tratando de juntar lo que es
la medicina evolutiva y el rendimiento deportivo, porque muchas de las características que tenemos actualmente se deben a las presiones evolutivas que encontramos hace miles y millones de años. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando una atleta tiene una ausencia del periodo menstrual, nosotros podemos mencionar que ahí hay un tema de energía de alguna forma. El sistema está mandando una señal de que no es un momento idóneo para procrear y se modifica ese eje. Pero esa es una forma muy buena de ahorrar energía en un ambiente donde no hay disponibilidad de alimentos. Entonces, muchas cosas que sucedieron o de la forma en que somos fueron parte de una serie de modificaciones que se tuvieron hace miles de años. La principal modificación, y ustedes saben más de esto que yo, es el bipedismo. La capacidad del ser humano de caminar a dos patas fue lo que detonó el crecimiento del cerebro. A mí lo que me interesa es entender cómo la nutrición logró cambiar el tamaño del cerebro. Y fue básicamente, y voy a tratar de resumirles esto, que son artículos y artículos, pero primero comenzamos a caminar a dos manos, a dos patas, perdón. Eso nos liberó las manos y pudimos cargar cosas. Al cargar cosas, nosotros pudimos transportar estas herramientas y pudimos utilizarlas para aprovechar energía. La primera energía que aprovechamos fue del carroñeo, lo que dejaban algunos carnívoros, nosotros lo aprovechábamos y fue cuando conocimos estas nuevas formas de energía. Estas nuevas formas de energía fueron la proteína y fueron el tuétano. Es algo que a mí me llama mucho la atención porque podemos entender que desde ahí nuestro cerebro ha evolucionado por una tendencia a la grasa. A nosotros nos gusta la grasa, el azúcar y la sal, sobre todo en el mismo formato, en una sola comida. Estos tres componentes lo vuelven delicioso para nuestro cerebro. Y esto tiene mucho que ver porque nuestro cerebro ha premiado durante miles de años el hecho de que la grasa es lo que mayor cantidad de energía tiene. Y nuestro cuerpo tiene la capacidad de percibirlo a múltiples niveles, incluso a nivel intestinal. Se supone que se pueden detectar sabores, es algo que todavía no logro entender por completo, pero va mucho hacia allá. La capacidad de poder utilizar el fuego nos brindó todavía más energía, porque ahora no teníamos que comer la carne cruda y que nuestro estómago estuviera digiriéndola, sino más bien ahora teníamos solamente que ponerla a una fuente de energía que iba a hacer ese proceso de degradación por nosotros. Entonces nosotros ya íbamos a comer algo blando, algo desnaturalizado, algo más sencillo de digerir. Y lo que el cuerpo dijo, bueno, ¿qué hago con toda esta energía que ya no gasto la digestión? Y la respuesta o la hipótesis más plausible ha sido de que se fue al cerebro. Esto sucedió en un periodo relativamente corto de 2 millones de años. 2 millones de años es un tiempo muy, vamos a decir, pequeño para un proceso de evolución. Y aquí es donde nosotros incrementamos el tamaño de nuestro cerebro. Posteriormente vino el tema de la agricultura, no me voy a meter tanto en ese tema ahorita, pero lo que yo quiero que entiendan es que el cerebro que tenemos actualmente, la, la, las modificaciones o la biomecánica que tenemos actualmente, fue un proceso evolutivo que llevó 7 millones de años aproximadamente, pero recientemente, en los últimos 2 millones de años, hubo un incremento acelerado del cerebro y la alimentación está de por medio. Entonces, esto apenas se está empezando a entender, apenas estamos empezando a entender cómo nuestro cerebro regula todas estas cosas. Hay un inconsciente, por ejemplo, es muy interesante cómo una persona cree que tiene el control de su alimentación, pero al ver publicidad ya se queda una parte de ese producto, por ejemplo, en el inconsciente. Y eso sabemos que detona comportamientos. La industria alimentaria lo sabe. Entonces,
a mí, y es algo que yo invitaría muchísimo porque es fascinante entender cómo los comportamientos de hace mucho tiempo siguen vigentes actualmente. Y aquí abajito pueden ver que puse The Hungry Brain eh, y de microbiota intestinal. Sí se ve, ¿verdad? ¿Sí se ve? Sí. Por ahí sí me confirman si se ve. Sí, maestro, se está viendo. Ah, bueno. Es una coevolución. Durante todo el tiempo que su alimentación fue cambiando, lo fue haciendo nuestra microbiota y la microbiota va a ser parte central de esta conversación. Voy a tratar de apurarme, pero nuestra dieta ha cambiado mucho a lo largo de todo este tiempo y es el tema más o menos el que yo trabajo un poquito más. Todos estos cambios en la dieta permitieron a nuestra microbiota tener una serie diversa de microbios, de estas bacterias que tenemos en el intestino, pero fue gracias a todas estas presiones evolutivas. ¿Por qué sacamos a flote estos conceptos en un curso introductorio de nutrición? Precisamente por el tema del cerebro y precisamente porque toda esta biomecánica, este metabolismo oxidativo que tenemos, esta capacidad de correr largas distancias, vino acompañado de presiones evolutivas. El ser humano de alguna forma es un organismo, voy a decirlo en el mejor sentido de la palabra, es parte del reino animal, pero es uno de estos organismos que tiene peculiaridades muy específicas. Somos estos organismos que tenemos una gran capacidad de capacidad aeróbica y podemos correr largas distancias por nuestra biomecánica. Ahí ustedes me van a corregir a mí, pero los tendones que tenemos, la estructura del pie hace que sea mucho más económico estar corriendo. Entonces, todo esto, incluso el tema de la termorregulación, podemos verlo desde una perspectiva evolutiva. Y esta perspectiva evolutiva nos permite realizar mejores recomendaciones en nutrición. Y ahorita vamos a llegar un poquito a ese tema. Voy a hablar de un punto que es sumamente importante entender en el tema de la nutrición, que es el tema de la regulación del peso corporal, pero quiero que entiendan que muchas veces bueno, en algunas ocasiones reducimos la información de un concepto, tal es el caso del balance energético, que muchos de aquí deben de conocerlo, pues básicamente es la relación entre lo que se consume y lo que se gasta, en términos de energía, lo que se come y lo que me voy moviendo. Pero si nosotros vamos y profundizamos, nos damos cuenta que el gasto energético o el balance energético y esta relación que hay entre gasto ingesta es mucho más complejo y de hecho esto todavía es una simplificación, pero muchas veces cuando trabajamos con atletas o trabajamos la alimentación de algunas personas, reducimos el tema a simplemente es un tema de disciplina, o sea, seguir una dieta es un tema de ser disciplinado y realmente no. ¿Cuántos de nosotros aquí no han sentido la necesidad de comer algo dulce cuando están en un tema de ansiedad? O están teniendo un mal día, o están teniendo un problema, o están teniendo algo, o simplemente se les antojó algo. Lo mismo sucede con los atletas. Son abordajes que tal vez necesitamos entender. Tal vez mi atleta no puede comer todo el tiempo golosinas, pero trato de entender por qué lo busca y es por eso donde nosotros tratamos de recomendarles a los entrenadores que tener un enfoque biopsicosocial, o sea, ver el entorno del atleta, ver cómo está mi atleta y ustedes seguro se dan cuenta, porque muchas veces es esa parte que el entrenador, el monitor, el profesional de la salud se desarrolla este sexto sentido. Por eso les digo que eh, como primera línea de contacto es muy importante su labor para poder orientar de alguna forma.
No debe ser muy diferente, pero aquí en México al entrenador es al primero que le preguntan acerca de suplementación, acerca de qué comer. Entonces, con esa premisa, nosotros podemos también tratar de mejorar esta parte. Hasta aquí una pregunta que tengan. Voy a Por tomar el agua. momento no se ven preguntas, maestro. Ok. Esto pues está un poquito fuera del alcance de esta ponencia, pero este es un artículo que les recomiendo muchísimo que lo chequen. Se llama The Molecular Athlete, de las moléculas a las medallas, y es básicamente un artículo donde congregan lo último en investigación acerca de la fisiología de un atleta y todas estas variables que son necesarias para mejorar el rendimiento. Y nutrición es una de ellas, pero hay muchísimas más y sí las vamos a abordar un poquito más adelante. Pero esto es el tema que tiene que ver. Yo recomiendo mucho a los que son futuros profesionales tratar de centrarse en entender la biomecánica y sobre todo si por ahí hay un nutriólogo perdido, que yo espero también, tratar de entender el lenguaje con el que se comunican los entrenadores y para poder hablar el mismo lenguaje, porque a veces, muchas veces, ese es un tema. Vamos a seguir avanzando, tenemos un poquito el tiempo encima. Yo lo que vamos a plantear en este tema de nutrición es entender que nuestro atleta va a buscar mejorar esas adaptaciones. Esas adaptaciones en el contexto de nutrición son el cúmulo de mejoras pequeñas que se van a ir sumando. En un sentido estricto, ya un poquito más biológico, estamos hablando de que ese aumento de proteínas en el músculo es lo que estamos buscando. Pero para ello tenemos que dañar de alguna forma el músculo. Tenemos que, vamos a decirlo, hacerlo trabajar lo suficiente como para que haya una mejora, vaya un proceso de recuperación y eventualmente una mejora. La nutrición pasa a ser uno de los elementos más importantes para poder lograr estas adaptaciones. Y es precisamente por eso que necesitamos entender que necesitamos un estímulo, necesitamos dañar ese músculo para que se recupere. Y en esta recuperación vamos a tener lo que sería una adaptación. Es importante considerar que el cuerpo humano, y esto lo metemos en el tema de introducción a la nutrición humana, el cuerpo humano trabaja en equipo. El cuerpo humano no trabaja de forma aislada. No, los músculos no trabajan solos cuando estamos en una competencia. Y podríamos decir que el sistema gastrointestinal en una competencia no tiene relevancia, pero muy probablemente vamos a responder depende. En un maratonista, el consumo de carbohidratos durante la competencia va a ser sumamente importante. Tal vez en un culturista no tanto. Perdón. Tal vez ahí no tenga nada, tal vez no tenga que ser necesario. Tal vez el consumo de carbohidratos es con las competencias, durante los entrenamientos. Y por otro lado tenemos entrenadores, atletas de CrossFit. Entonces, va a depender mucho de los individuos, pero pensar que todos estos órganos están interactuando de forma simultánea para mejorar el rendimiento o para contrarrestar la fatiga es algo que tenemos que tener presente. La cantidad de energía con la que inicia el atleta va a determinar muchísimo de cómo va a rendir el atleta. Y bueno, esto de la nutrición en realidad se pinta así. No creo que sea necesario entender todo esto, pero sí entender cómo van sucediendo las cosas. Esto es un diagrama que no vamos a intentar desglosar porque es muy complicado, incluso si tuviéramos el tiempo, nos llevaría un ratote. Pero esto básicamente es el metabolismo que sucede durante el músculo y es importante entender que cada metabolismo es completamente diferente y aunque pareciera en los libros de texto y aparece que nosotros nos tenemos que aprender todas estas vías metabólicas,
yo les recomendaría que traten de entender cómo suceden estos procesos, cómo se ve lo que es la glucólisis en mi atleta, cómo se ve la acidez metabólica en mi atleta. Esos son conceptos. Afortunadamente tengo la oportunidad de escuchar sus antecedentes y sé que puedo hablar libremente de estos temas, pero sí es importante como entrenadores mejorar en el tema de bioquímica, tratar de afilarnos un poco en bioquímica, porque esto nos va a permitir tener una base. A ustedes, como les comentaba, los ven como primera línea de contacto y entender qué suplementos funcionan y qué suplementos no funcionan y cuáles ni siquiera cumplen como la teoría básica de la vía metabólica. Eso en automático es para mí una forma de discernir qué es lo mejor o lo óptimo para mi atleta. Necesitamos entender en el contexto de esta introducción a nutrición deportiva es el tema de la fatiga. La fatiga es multifactorial. La fatiga no solamente se trata de que la energía de los músculos disminuye o ya no logramos abastecerlo. Hay múltiples formas en las cuales se puede ver reflejada la fatiga. Una de ellas es, por ejemplo, la deshidratación. Cuando nuestro cuerpo se deshidrata, perdemos el líquido y ese líquido y esa pérdida de líquido hace que el corazón trabaje realice más trabajo que el que debería. Entonces, eso también es un gasto energético más, una carga de trabajo extra al corazón. Entonces, si nosotros nos mantenemos hidratados, prevenimos eso. Entonces, no nada más se trata de se me acabó la energía de los músculos, también hay múltiples órganos que están tratando de seguir adelante. Entender esto es uno de los puntos clave para entender cómo poder mejorar el rendimiento a través de la alimentación. Nuevamente, la fatiga es sumamente compleja. Podemos decir que es multifactorial, involucra múltiples órganos. Normalmente la asociamos con la depleción de glucógeno o de sustratos energéticos y únicamente en el modelo experimental podemos ver la fatiga por completo. Lo podemos platicar un poquito más adelante. El desequilibrio se da a todos los niveles. Tenemos que entender que cuando hablamos de nutrición, no solamente hablamos de nutrición para, sí hablamos para el atleta, pero nosotros tenemos que tener muy presente que al final quien absorbe esos nutrientes son las células. Quienes abren o ingüyen todos estos nutrientes, todas estas grasas, son la célula. La calidad de los nutrientes que yo suministro a mis células viene de los alimentos que yo selecciono. Pero es importante entender que incluso actualmente uno de los temas más interesantes que comienza a hablarse es el tema de las mitocondrias. Todavía está debajo está la célula y tenemos estos organelos, tenemos el núcleo, tenemos la mitocondria que es catalogada como la central energética de la célula, donde se produce la energía. Pero también comenzamos a saber que gracias a la alimentación que estamos llevando a cabo, hemos podido crear una disfunción en este organelo. Y es algo que se conoce como disfunción mitocondrial. Y eso está ligado a problemas metabólicos severos, como son la diabetes, como son problemas cardiovasculares. O sea, que la mitocondria no funcione bien en los tejidos es un signo muy importante de que algo no anda bien. Y eso depende muchísimo del ambiente y muchísimo de la nutrición y muchísimo de los hábitos. Ahora, ¿por qué hablamos de disfunción mitocondrial y por qué hablamos de estos conceptos cuando estamos haciendo una introducción a la nutrición humana? Pues porque el atleta también va a tener presente este tipo de contextos. El atleta, cuando realiza mucha actividad física, produce algo que se llaman radicales libres. Estos radicales libres son muy dañinos para el organismo y tienen mucho que ver con la mitocondria. Entonces, el consumo de antioxidantes va a hacer que el individuo
no tenga estas moléculas que dañan a los músculos, precisamente por una elección adecuada. Y muchas veces nos encontramos con que los atletas consumen solo carbohidratos o consumen, eh, no sé, pan, pero no consumen frutas que tienen carbohidratos y fibra. Es importante entender que la fuente de los nutrientes va a determinar mucho de lo que funciona a nivel celular, a nivel molecular, y eso se va a ver reflejado muchísimo en el rendimiento. Es bien importante considerar, y la verdad, yo considero que esto de la bioquímica y del metabolismo son las partes sencillas de la nutrición. La parte complicada, y aquí es donde creo que valdría la pena sentarnos a platicar, es cuando hablamos del cambio de hábitos y el cambio de comportamiento. Es muy complicado cambiar los hábitos de las personas, porque no nada más es una cuestión de fuerza de voluntad. Hay un tema por ahí muy interesante de por qué elegimos siempre el mismo alimento a la misma hora, bajo las mismas condiciones. Y es que nuestro cerebro a veces tiene unos trucos por ahí que vamos a ver más adelante, pero en esencia tiene mucho que ver con la dificultad que es cambiar los hábitos y hacer que la gente realice actividad física, pues es otro también reto muy importante. Punto importante en contexto de nutrición. Para la introducción es necesario entender cómo trabajan los músculos de mi atleta. Esto ustedes lo tienen bien ubicado. Cuáles son las demandas que tiene mi atleta, si realiza un sprint durante tanto tiempo, y por ejemplo alguien de fútbol americano, alguien que cronometramos y determinamos cuánto es el tiempo activo y cuánto tarda en regresar a la posición, y más o menos vamos entendiendo el metabolismo de alguna forma, o tener una idea del metabolismo energético del atleta. Y es importante entender que el metabolismo, la forma en que los atletas producen energía varía muchísimo entre los deportes, siendo los levantamientos olímpicos los relacionados a fuerza, potencia, explosividad. ¿Por qué es importante entender estos aspectos? Porque esto me permitiría realizar decisiones informadas. Si yo sé que un suplemento mejora el rendimiento a través de la fuerza, la potencia, la explosividad, pues probablemente este atleta sea candidato a utilizarlo. Pero si veo que un atleta tal vez es de maratón, tal vez ese suplemento de explosividad, fuerza y potencia no le sirva tanto. Pero es precisamente por eso que nosotros tenemos que entender estos procesos, estos sistemas energéticos que vamos a ir encontrando. Son estos tres: eh, el sistema de fosfágenos, la glucólisis anaeróbica y el sistema oxidativo. Entendiendo cuál es la contribución de cada uno, yo puedo tratar de determinar la cantidad de energía que puede necesitar mi atleta. Esto ya está un poquito más estandarizado. Este es este es el punto donde vamos a empezar a cambiar un poquito las diapositivas, pero este es la imagen que yo les comentaba del artículo que se llama El atleta molecular, en el cual se abordan los diferentes aspectos, no únicamente a la nutrición. Les voy a dar un minutito para que lo chequen, si alguien quiere comentar algo por ahí. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Hay una cosa que dice reacción o reaccionar, y tú ahí levantas tu mano, o puede escribir en el chat si quiere hacer alguna pregunta o si quiere preguntar, porque en este momento los micrófonos están cerrados. Maestro, Ok, por el momento no hay preguntas. ok. Esta es la imagen central del artículo que se llama El atleta molecular. Les recomiendo muchísimo que intenten hojearlo. Es un artículo muy largo, pero nada que no se pueda arreglar con un café y
y pues un poco de desvelo, pero vale la pena mucho cómo el atleta, y pongo esto en la introducción porque estoy viendo de alguna forma que ya hay personas que se dedican ya a trabajar con atletas de alto rendimiento, gente que ya compite, gente que sigue compitiendo. Pues estas son las variables que uno debería considerar a la hora de tratar de entender cómo mejorar el rendimiento. De pertinentes para mí o donde está a mi alcance como profesional, está la nutrición, está la microbiota, que esta serie de organismos que nos ayudan a adaptarnos o a digerir ciertos alimentos. Poco de motivación, pero eso se lo dejamos al profesional de la salud encargado de eso. Pero también tenemos que entender este tema de la crononutrición, o sea, este tema de la exposición a la luz y al sol y a la oscuridad. El sueño le sorprendería y comento esto porque creo que vale la pena ir entendiendo. Yo como nutriólogo, con lo que más batallo a veces es con los celulares de mis atletas, en el sentido de que muchas veces pasan más tiempo en el celular que durmiendo. O se desvelan por estar en el celular y no duermen de forma adecuada y al día siguiente se sienten cansados. Y al sentirse cansados, comienzan a tomar café y un café no es suficiente, dos van a ser suficientes y así tres. Y esa es la forma en la cual nosotros generamos una disrupción del sueño por algo que realmente no tendría que ser, que es el uso del celular antes de dormir. He tenido, y se los platico porque supongo que alguno de ustedes también debe tener esos mismos temas con algunos de los atletas o con alguna persona que conoce. Y es algo que es muy insistente en muchos de los atletas, el uso de los celulares. Trato de darles recomendaciones, pero al final sigue siendo un tema a veces hasta de actitud con los celulares. Por ahí levantaron la mano, ¿sí? Listo, vamos a darle, maestro Alfonso Barbosa, tiene la palabra. Puede abrir el micrófono, maestro Alfonso. Alfonso. Ya, ¿me escuchan? Sí, Sí. perfectamente. Sí. Romario, vos en una de las diapositivas tocaste el IG, ¿sí? Eso es el índice glicémico de los alimentos. Eso es un tema muy interesante. Creo que lo pasaste muy rápido, porque cuando uno toca nutrición deportiva, uno de los aspectos más importantes es el índice glicémico, sobre todo de la parte glucolítica, antes, durante y después de un entrenamiento. Entonces, eso sería bien interesante que se los explicaras a los alumnos porque ahí está en sigla, está en inglés, ¿no? Pero el índice Sí, glicémico es un aspecto supremamente importante dentro de la nutrición deportiva porque ese es un debate que siempre la gente hace y usted sabe como nutricionista que marketizan el consumo de azúcares. Y eso es una de las cosas que más interesa a los preparadores físicos, a los entrenadores y a los nutricionistas que trabajan con nosotros en el deporte. Y uno como atleta tiene que entender ese término, el índice glicémico, porque es paralelo, y usted lo sabe, es paralelo al manejo de la producción de insulina en las células islotes del páncreas, ¿no? Entonces, has tocado aspectos fisiológicos y me parece a mí, o sugiero yo que ese es un aporte que deberás de explicar bien, poner la gráfica y IG, qué significa y por qué la importancia y por qué tocaste ese tema, porque yo sé que el Colegio Americano de Medicina Deportiva le da mucho valor al índice glicémico de los alimentos. Gracias. ahorita ahorita en principio es ya un poquito más de nutrición deportiva. Vamos a tocar este tema del consumo de carbohidratos y este tema del alcance y lo podemos abordar un poquito más ahí. Índice glicémico, ¿no? Ujú. Índice glicémico. No el abordaje de los carbohidratos como tal, sino específicamente porque cuando vos te metes en el contexto de los carbohidratos,
de los carbohidratos o hidratos de carbono, que son diferentes tipos de azúcar. El índice glicémico es un aspecto fisiológico, como usted lo tocó, a nivel mitocondrial, para generar procesos bioquímicos y metabólicos dentro del miocito. Entonces es importante tenerlo muy claro. Sugerencia. Sí, sí, sí. Lo incorporamos ahorita nada más un poquito más adelante. Viene este tema de carbohidratos. Sí, es una connotación diferente, pero está dentro de la categoría de carbohidratos. Gracias. Puedes continuar, maestro. Ok. ¿Qué es lo que nosotros, ahorita que entremos un poquito más en el contexto de rendimiento deportivo, qué necesitamos entender? De alguna forma, toda esta parte que yo les he estado platicando como una introducción a lo que sería el rendimiento deportivo, es importante entender que la nutrición a lo largo del tiempo ha ido cambiando y estos cambios se han ido presentando de alguna u otra forma siguen vigentes en nuestra fisiología actual. Y precisamente a través de eso, nosotros hemos podido entender, tal vez, que el ayuno intermitente no es una estrategia por completo descabellada, de hecho tiene un uso dentro del rendimiento, y también podemos hablar de lo que sería el consumo de carbohidratos en momentos específicos, esto que le conocemos como periodización nutricional, que es algo con lo que yo voy a tratar de abordar al final del día, al final de esta serie de clases, pero básicamente la periodización nutricional va a ser cómo colocar estos nutrientes en puntos específicos para mejorar el rendimiento. También tenemos el tema de los fermentos, que es un tema que a mí me llama mucho la atención y voy a tratar de abordarlo brevemente. Ya para ir cerrando esta parte de introducción, ir entrando un poco al tema del rendimiento tal cual, de estos principios que vamos a mencionar, es importante entender que el atleta es una serie de variables que están constantemente modificándose. El atleta está constantemente teniendo estas fluctuaciones. Entender estas fluctuaciones, entender cómo puede influir la parte de la comunidad en la alimentación, la parte socioeconómica. Muchas veces tenemos un choque por ahí con el tema, sucede mucho aquí en México. Tengo alumnos de nutrición que muchas veces recomiendan, salen de la carrera y recomiendan dietas que ven en Instagram, en TikTok, y es un tema realmente que va de raíz y que es algo que nosotros como profesionales podemos ir mejorando, sobre todo aquellos que estamos frente a grupo. Creo que es interesante empezar a hablar, sobre todo también aquellos que van egresando o que están en proceso de entender que el atleta es un individuo que tiene estas esferas biológicas, psicológicas y sociales. Voy a ir cambiando la presentación. Hilder, ¿me puedes acordar hasta qué diapositiva me quedé aquí? Nada más para que no se me vaya a pasar. Perfecto. Hasta ahí es tema 1. ¿Dudas hasta aquí? Listo. Tema 1, démosle un fuerte aplauso con esta introducción. Fuerte, fuerte ese aplauso, por favor. Excelente. Tenemos unos 5 minuticos para preguntas. Si alguien quiere preguntar, voy a abrir los micrófonos. Paola Ibargüen aplaude, pero me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta, aproveche estos 5 minuticos mientras que el maestro acomoda. Yo voy a parar aquí